Me anoté por seguir a un compañero del colegio secundario que él siguió y terminó y es médico. Pero mi viejo no estaba y un compañero de trabajo me dijo, pero ¿no le da vergüenza tan grande pedirle plata a su papá? Y dije, bueno, tengo que comprar el libro para la facultad. Y me dice, ¿por qué no trabaja? Y yo, ¿de qué? Le dije yo, con la imbecilidad propia de los 18 años, ¿no? Y me dice, venga mañana a las 3 de la tarde. Y fui al día siguiente a las 3 de la tarde y empecé a trabajar. Es decir, fue muy fácil para mí, porque soy heredo periodista. Claro, claro. ¿Cuándo dejaste de ser peronista? ¿Cuándo el peronismo te desilusionó? Yo dejé de ser peronista el 20 de junio del 73, el día del regreso de Perón a la Argentina. Sentí que no podía, digamos, la idea de que a uno lo maten por la espalda. ¿No te gustó? No me gustó. Mucha traición en ese momento. No, yo no quiero calificarlo, eran peleas políticas, pugnas, pero digamos, uno está dispuesto a la pelea política con el adversario, no con el compañero. Claro. ¿No? Son dos cosas distintas. ¿Crees que, por ejemplo, a nuestra generación le faltó respuestas para lo que necesitaba el país en ese momento? A nuestra generación, a la anterior, a la siguiente, es obvio que a la Argentina le han faltado respuestas para todo lo que se necesitaba, y que todos tenemos que ser profundamente autocríticos. Digamos, yo creo que no hay ningún sector, ningún partido, ninguna actividad del país que pueda estar satisfecha. Me parece que es elemental la reflexión crítica y autocrítica de cada uno de los sectores. ¿Vos creés que todo eso obedece a una cuestión de causalidad o de casualidad, o es un problema que degenera en una profunda desculturización de la clase dirigente y de nosotros mismos como sociedad? No sé decirlo, no te puedo contestar eso. Me parece que está a la vista, digamos, todo lo que no hemos logrado como sociedad, y me parece que hay muchas responsabilidades sucesivas. En la misma época, pero sin coincidir en un ámbito de militancia, si nunca militamos juntos salvo el periodo en el cual él dirigió el diario Noticias, del cual yo fui uno de los jefes de redacción. Ese fue el periodo en el cual coincidimos en el mismo ámbito. Era además un gran poeta y un militante de tiempo completo que padeció mucho dentro de la organización que integrábamos, que fue maltratado por la propia conducción de la organización, al cual no se le perdonaba la visión crítica que tenía de muchas cosas, no se le perdonaba la voluntad de decir esas cosas, de plantearlas, de discutirlas, y que, bueno, murió asesinado por la dictadura, o, digamos, resistiendo hasta último minuto, eludiendo la captura con su mujer, con su hijita. Su mujer está detenida, desaparecida desde entonces, Alicia Raboy. Y su hijita, que en ese momento tenía 1 año, fue recuperada por la hermana de Paco, que viajó a Mendoza y a fuerza de insistencia logró averiguar dónde estaba la criatura y recuperarla antes que corriera el destino de tantos chicos que fueron entregados con la identidad suprimida
a familias militares. Te he preguntado después de lo de Paco, porque digo, Paco es de alguna manera el que te inventó el apodo, ¿no? Es decir, ahí hay dos opciones, es decir, el perro es A, por la profundización que tenías para cada trabajo que te empeñabas en descubrir, y B, por el carácter. ¿Cuál de las dos en la que tenía razón Paco? Por buen carácter, por buen carácter. Por buen carácter. Sí, sí, por buen carácter. Sí. Muy cariñoso con los amigos. Muy cariñoso con los amigos. Pero solo con los amigos. Solo con los amigos, nada más. Y con cierta capacidad para discernir entre los amigos y los que no lo son. Y los que no lo son. Horacio, digo, Paco, vos, Rodolfo Walsh. ¿Eran todos integrantes de la FAP? No, Paco nunca formó parte de la FAP. Paco empezó su militancia revolucionaria en la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Rodolfo y yo sí empezamos en la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Que de ahí deriva el peronismo de base. No es que deriva, en realidad sería al revés. Digamos que la FAP son una creación del peronismo de base. ¿No? El peronismo de base preexiste y es de alguna manera una continuidad de las luchas de la resistencia después del golpe del 55. ¿Cómo se compatibiliza, digamos, ese nivel intelectual con personajes, por ejemplo, como Firmenich, con Galimberti? No se compatibiliza de Tipos ninguna que te manera. jodieron después, como el caso de Galimberti, por ejemplo. No se compatibiliza de ninguna manera. Yo muchas veces me he preguntado cómo pudo ser que gente como Rodolfo, como Paco, como Juan Gelman, digamos, reconociéramos como conducción a esos individuos. Y tengo una respuesta provisoria como todas las respuestas, pero tengo una respuesta. Eso tiene mucho que ver con las condiciones de lo que era la militancia en esa época. Tiene que ver con la clandestinidad, con el hecho de que uno no tenía una relación personal con la conducción. Nosotros estábamos muchos escalones por debajo, no teníamos trato directo con ellos, además ellos no actuaban a título individual, formaban parte de una conducción colectiva, se manifestaban no a través de palabras personales, sino de documentos organizativos. Y además la dinámica histórica y lo vertiginoso que fueron esos años permitió que ocurriera eso. Por otra parte, la historia de Montoneros es de un crecimiento tan rápido que engloba muchas cosas dentro de esa organización que provenían de otras experiencias, como el caso de Rodolfo, como el caso de Paco, como el caso mío. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera ingresado directamente a Montoneros en el comienzo de la militancia de cada uno. Tenían que necesariamente venir, confluir de otros lugares. De hecho, digamos, cuando se produjo el secuestro y la ejecución de Aramburu, la FAP que nosotros integrábamos emitió un documento muy crítico. Es decir, nosotros no estábamos de acuerdo con ese tipo de operación. Lo que pasa es que luego en la dinámica política, que sobre todo se acelera enormemente en el año 71 a partir de los preparativos para el regreso de Perón, y en el 72, la única organización que tuvo, digamos, la decisión y la percepción de que el regreso de Perón era un acontecimiento central y que toda la vida política del país iba a girar en torno de eso, fue Montoneros, que tuvo a partir de ahí un crecimiento espectacular, mientras las otras organizaciones que o no habían comprendido ese proceso o que lo habían negado, como el caso de la FAP. La FAP tenía la idea de que Perón no volvía, de que ese retorno no era cierto, a partir de una lectura ideológica que consistía en decir, Perón es de los trabajadores y no de los traidores, esa era la consigna. Y como la organización del retorno no la están organizando los trabajadores, sino los traidores, Perón no vuelve. Es decir, un sofisma, con aspecto de silogismo, pero falso, que hizo que esa organización se sumiera en un proceso de
reflexión, de discusión interna, que en definitiva fue su autodisolución. Yo no quiero decir con eso de